Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy Alex no solo habla de un futuro mejor, comienza a prepararlo en silencio. Lleva a Tuna de compras para la temporada de frío y el nuevo hogar, una opción práctica a la vez. Y cuando regresan a la granja con Henry Na finalmente comienza a imaginar una vida que se siente segura y que todavía se siente como suya. Si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Bien, comencemos. Tuna se despertó con una mañana tranquila, no del tipo apresurado y ansioso que había tenido durante días, sino del tipo en el que el aire se sentía limpio y tu pecho no se apretaba en el momento en que abrías los ojos. Henry todavía estaba dormido, acurrucado, pequeño y cálido. Na se movió con cuidado lavándose la cara, atando su cabello hacia atrás y doblando la manta como siempre lo hacía ordenado. Como el orden podría evitar que la preocupación se desbordara afuera, Missy, el aire de la montaña tenía ese frío temprano que significaba que la temporada de frío no solo estaba llegando, ya estaba tocando los bordes de sus días. Para cuando Alex llegó, el sol había salido, pero aún suave no se anunció con ruido. Simplemente apareció en la puerta con esa expresión firme. Tuna había comenzado a confiar en la mañana, dijo. Tuna se hizo a un lado para dejarlo entrar mañana. Los ojos de Alex fueron primero a Henry y luego de vuelta a ella. ¿Estás lista? Tuna parpadeó. ¿Lista para lo qué? La boca de Alex se levantó ligeramente de compras. Tuna frunció el ceño al instante, cautelosa. Comprando para la casa. Alex dijo simplemente, y para el frío. El primer instinto de Tuna fue negarse. No porque no necesitara las cosas que sí necesitaba, sino porque aceptar demasiado todavía le revolvía el estómago. Alex lo vio en su rostro y no presionó con grandes palabras. No voy a comprar decoraciones. Dijo solo lo que realmente usarás. Na dudó y luego asintió lentamente. Está bien. Pero nada caro. Alex no discutió, solo dijo, elegiremos juntos. Salieron a la mañana. El camino hacia la ciudad ya estaba despierto. Motocicletas, camionetas pequeñas, personas cargando cestas y el olor del desayuno flotando desde los puestos callejeros. Ahora camina al lado. Alex, todavía medio tensa, trató de recordarse a sí misma que esto era práctico, no lujo, no. Un regalo que no merecía. Alex los llevó primero a una pequeña tienda que vendía artículos básicos para el hogar. Dentro, pilas de mantas estaban dobladas en pilas altas, cortinas colgaban de ganchos y lámparas simples estaban alineadas en los estantes. Tuna se detuvo frente a las mantas, tocando el borde de una, con las yemas de los dedos. Era más gruesa que cualquier cosa que poseyera Alex. La observó elegir en silencio lo que se siente cálido. Na miró hacia arriba. Es demasiado grueso. Es invierno. Alex dijo grueso. Es el punto. Ella tragó saliva y luego sacó una manta de peso medio en su lugar, una que se sentía segura de aceptar. Sus ojos se dirigieron a la etiqueta del precio e inmediatamente trató de volver a colocarla. Alex agarró suavemente su muñeca, no con fuerza, solo con firmeza. Tuna dijo en voz baja, no luches por cada cosa pequeña. Las mejillas de Tuna se calentaron. No estoy luchando solo, estoy siendo cuidadosa. Alex asintió. Entonces, ten cuidado conmigo, elige lo que necesitas, yo me encargaré del resto. Na exhaló y eligió 2 mantas, una para ella, una para Henry. Agregó una simple chaqueta acolchada para Henry, demasiado suave y cálida, del tipo que podría sobrevivir a las mañanas de montaña. Luego Alex la guió a la sección de cortinas. Tuna miró las telas, sin estar segura de por qué importaba nunca. Tuvimos cortinas, admitió en voz baja. Alex tocó el material delgado y negó con la cabeza. Cuando llega el viento, los huecos hacen que toda la habitación esté fría. Dijo, las cortinas ayudan también, mantienen afuera el rocío de la lluvia cuando hay tormentas. Golpeó de lado. Tuna lo miró sorprendida por lo específico que era.
Eligió cortinas simples de un color liso, nada llamativo. Luego Alex señaló una pequeña lámpara para la noche. Dijo en la nueva casa y en la cocina. Tuna abrió la boca para negarse de nuevo. Pero Alex levantó un dedo. No empieces, advirtió suavemente. Tuna dejó escapar una pequeña risa reticente. Bien continuaron por la tienda, eligiendo solo lo que importaba, un tapete grueso para la entrada, para que el barro no se esparciera por todas partes, una caja de almacenamiento con tapa hermética para la ropa de Henry, ganchos para chaquetas donde realmente los alcanzarían. Na seguía revisando cada etiqueta de precio como si fuera una prueba. Alex seguía redirigiéndola de nuevo a una pregunta. ¿Lo usarás todos los días si la respuesta era sí? Se quedaba. Si la respuesta era no, volvía. Después de eso, Alex la llevó a una tienda de pequeños electrodomésticos cercana. Tuna se congeló en la puerta. Los estantes parecían caros, incluso cuando los artículos no lo eran. Alex no la llevó a comprar nada grande. La acompañó directamente a la sección de cocina. En los viejos cazadores de marcos de cocina dijo, «Quiero algo más». «¿Seguro tú?» Na frunció el ceño, más seguro que lo que Alex no la avergonzó. Simplemente dijo, «La verdad». Llama abierta en una cocina de madera y Henry gateando después. «No me gusta». El pecho de Na se apretó porque sabía que tenía razón. Alex eligió una estufa de gas simple, 2 quemadores perillas resistentes, fácil de limpiar, sin características sofisticadas, solo segura. Tuna miró fijamente. «Podemos cocinar con leña, podemos». Alex estuvo de acuerdo y tú todavía puedes, pero también tendrás esto para comidas rápidas para los días de lluvia. Tuna no respondió por un momento. Luego susurró, «Ese es el problema. Sigues pensando en que estoy cansada». Alex la miró con una expresión suave. «Porque lo estás», dijo. «Has estado cansada durante mucho tiempo». Tuna apartó la mirada fingiendo estudiar el estante, pero las palabras se quedaron. Pagaron, cargaron las bolsas con cuidado y volvieron a salir a la luz del día. Tuna solo llevaba una bolsa pequeña porque Alex no la dejó llevar más. No se sentía malcriada, se sentía incluida, como si alguien finalmente estuviera planeando su vida con ella, no a su alrededor mientras regresaban. Alex dijo simplemente, «Después de que dejemos esto, iremos a ver el sitio de la granja». El corazón de Tuna se elevó y luego se tensó de nuevo. Quería verlo, también temía verlo. Alex la miró. «Te gustará», dijo como si estuviera respondiendo al pensamiento. Ella no habló. Tuna respiró lentamente y susurró casi para sí misma, «Quiero creer eso». Alex no añadió más promesas. Él solo caminó a su lado firme y cerca, mientras las bolsas en sus manos se balanceaban ligeramente con cada paso. Pequeña prueba de que el futuro se estaba construyendo con cosas ordinarias. Mantuvieron el viaje corto, no porque Alex tuviera prisa por decir no, sino porque ambos tenían el mismo pensamiento tranquilo en el fondo de sus mentes. «Henry, tú». Na no lo dijo en voz alta, pero miró la hora 2 veces. Alex se dio cuenta y no se burló. «Iremos directo de regreso», dijo. «Entonces miraremos el sitio cuando regresaron». Na entró primero con cuidado de no hacer demasiado ruido. Henry estaba despierto ahora, tranquilo y con los ojos brillantes, sus pequeñas manos saludando tan pronto como la vio. Na lo levantó y lo respiró como siempre lo hacía cuando necesitaba sentirse enraizada de nuevo. Revisó sus mejillas, sus manos, sus pequeños calcetines, luego besó su frente. Alex dejó las bolsas en silencio y miró a Henry con esa expresión suave que trataba de ocultar del mundo. «¿Ves, Alex?», murmuró. «No llegamos tarde, Na le dirigió una mirada que era mitad gratitud, mitad advertencia. «No me hagas acostumbrarme a esto», dijo Alex. Sonrió como si no le importara ese tipo de advertencia en absoluto. No desempacaron todo de inmediato. Alex solo sacó la alfombra gruesa y la colocó cerca de la entrada para el barro. Explicó simplemente, «Se lo agradecerás a tú».
Na lo tocó con su pie, sintiendo lo firme que era ella. No discutió después. Alex levantó la caja de almacenamiento y golpeó la tapa. La ropa de Henry, dijo para que no se mojen. Tuna asintió sosteniendo a Henry más alto en su cadera. Y luego Alex cogió la pequeña lámpara y la puso sobre la mesa por un segundo. Na la miró como si fuera una decisión más grande de lo que debería ser por las noches. Alex dijo, no dramático. Si se despierta, si necesitas agua, si se cae la luz. Na no respondió solo. Miró a Henry y Henry parpadeó como si el mundo fuera simple. Tal vez por eso sintió que se le cerraba la garganta. Alex no la empujó a un largo momento emocional. Solo dijo una vez, vamos a ver la granja. Se dirigieron y esta vez Tuna cargó a Henry mientras Alex cargaba las cosas más pesadas. El día se había convertido en esa clara luz de la tarde, todavía brillante, no lo suficientemente suave como para ser de noche. Mientras se acercaban a la granja, los pasos de Na se ralentizaron automáticamente, sus ojos iban a los mismos lugares cada vez ahora, el viejo marco, la esquina de la cocina abierta, el borde del estanque, el patio. Pero hoy se sentía diferente, no porque todo estaba terminado, porque la forma del futuro era más fácil de imaginar. El poste para la nueva casa principal se mantenía sólido, y las líneas medidas en el suelo marcaban dónde se levantarían los muros. El marco reforzado de la cocina parecía más limpio, más firme, menos como algo a punto de desaparecer. Alex caminó a su lado, observándola a la cara más que a la construcción. «Puedes decidir dónde van las cosas», dijo en voz baja. «Na», parpadeó yo. Alex asintió. «Sí». «No, los trabajadores no, yo Tula». Llevó al marco de la cocina. «Primero, esto se queda en la cocina», dijo. «Me dijiste que importa, así que aquí es donde mantenemos tu ritmo». Na entró lentamente. Todavía podía imaginar las viejas marcas de humo, la esquina donde solía colocar las ollas, el lugar donde se paraba cuando mezclaba ingredientes con manos cansadas. Ahora parecía un esqueleto fortaleciéndose. Alex señaló a un lado. «Podemos poner la estufa de gas aquí», dijo en una superficie estable lejos de donde Henry se arrastrará. Na frunció el ceño. Todavía no se arrastra. Los ojos de Alex se suavizaron. «Lo hará Na miró a Henry como si de repente estuviera viendo el tiempo avanzar. Cambió su peso y dijo, «Entonces, tal vez allí, cerca de la ventana». Alex asintió de inmediato. Buena ventilación no lo hizo sonar como una lección, lo hizo sonar como una asociación. Ella salió al patio. Alex la acompañó hasta el área marcada donde estaría la casa principal. «Esta es la entrada», dijo. «Este lado es la sala. El dormitorio está ahí». Na se quedó mirando el espacio abierto, tratando de imaginar paredes. Alex se agachó ligeramente y tocó el suelo. «El patio se inclinará de esta manera», dijo dibujando una línea invisible. «El agua se drena, no se acumula». Na asintió la parte práctica de su calma. Entonces Alex miró a Henry y aquí dijo, señalando una esquina de la sala de estar: «El contorno es donde creo que debería estar el espacio de Henry». Las cejas de Na se levantaron. «Un espacio para él». Alex asintió. «Una esquina segura, alfombra suave, estante bajo, nada afilado». Na dudó y luego preguntó honestamente: «¿Qué pasa si la casa es demasiado grande?». Alex no se rió. «No es demasiado grande», dijo. «Es la primera vez. No tendrás que apretar tu vida en rincones inseguros». Na sintió que le picaban los ojos y se odió a sí misma. Por eso así que se concentró en los detalles. «¿Dónde secaré las verduras?», y preguntó la boca de Alex. Se levantó ligeramente. «Esa es una buena pregunta». La acompañó hacia el patio lateral. «Hacemos un área cubierta aquí», dijo, «para que pueda secar cosas incluso cuando cambios climáticos». Na lo miró sorprendida de que hubiera pensado en eso. Alex se encogió de hombros. Ligeramente: «Vives en la vida real, no en una imagen». Esa línea la hizo sonreír antes de que pudiera detenerlo.
Se movieron a través de los espacios marcados, eligiendo lentamente con pequeñas decisiones silenciosas. ¿Dónde podría ir una mesa? ¿Dónde deberían dejarse los zapatos? ¿Dónde Henry podría sentarse y jugar sin ser pisado? Tú. Na no se dio cuenta de que estaba haciendo un hogar, hasta que se escuchó a sí misma decir, no, allí, no aquí se siente mejor. Alex no la corrigió, solo asintió y dijo, está bien aquí en un momento. Henry se retorció e hizo un pequeño sonido impaciente como si no le importara en absoluto la distribución de la casa. Tuna rió suavemente y lo hizo rebotar. Alex extendió la mano y dejó que Henry agarrara su dedo. El agarre de Henry era firme y confiado, y cambió el aire a su alrededor. Instantáneamente hizo que se sintiera como si esto ya no fuera un plan, era una vida. Tú. Na miró el poste de nuevo, luego el marco de la cocina. Luego el borde del estanque recordó lo asustada que había estado cuando vio los cambios por primera vez. Ahora parada aquí con Henry en sus brazos y Alex a su lado, el miedo se sintió más pequeño. No se fue, pero más pequeño. Alex la observó en silencio. «Te ves más tranquila», dijo Tuna. Asintió porque me dejaste elegir. Admitió la voz de Alex. Se suavizó. No voy a construir una casa sobre ti. Tuna tragó saliva. Se quedaron unos minutos más, solo de pie dentro del contorno de la futura sala de estar, sin grandes discursos, sin promesas dramáticas, solo el sonido de los trabajadores en la distancia en un cálido viento de la tarde. Entonces Alex dijo, «Volvamos antes de que se haga tarde». Tuna asintió abrazando a Henry cerca mientras se alejaban. Se giró una vez más para mirar la granja por primera vez en mucho tiempo. No solo vio lo que podría perder, también vio lo que finalmente podría tener permitido conservar. Tú. Na se despierta en una mañana más tranquila y conoce a Alex, quien la sorprende con un plan simple: comprar solo los artículos esenciales para la temporada de frío en el nuevo hogar en las tiendas. Tuna sigue revisando los precios e intenta rechazar cualquier cosa que parezca demasiado, pero Alex la redirige gentilmente hacia una pregunta. ¿Lo usará todos los días? Eligen básicos prácticos, mantas cálidas, una chaqueta acolchada para Henry, cortinas simples, una lámpara pequeña, una alfombra de barro, almacenamiento para la ropa de Henry y una estufa de gas de 2 quemadores más, segura para el viejo marco de la cocina en casa. Tú. Na revisa a Henry y se siente más estable al ver que todo es realmente para la vida diaria. No para el lujo. Por la tarde van juntos a la granja. Y tú. Na ve el nuevo contorno de la casa con mayor claridad. Marca las líneas del patio y el marco de la cocina reforzado que permanecerá como su cocina. Alex, deja que Tuna decida cosas pequeñas pero importantes. ¿Dónde debe ir la estufa? ¿Dónde estará el rincón seguro de Henry? ¿Cómo se drenará el patio? ¿Y dónde puede secar las verduras cuando haga mal tiempo con Henry en sus brazos? Y Alex a su lado. El miedo de Tuna al cambio comienza a disminuir, reemplazado por algo más tranquilo y más fuerte. Espero que el episodio termine con Tuna mirando hacia atrás a la granja y dándose cuenta de que no solo está viendo cambiar su vida, finalmente se le permite darle forma. Câu bài Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng, và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Thì Kiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó, đôi tay đang chặt vào nhau,
vẻ mặt không chút thay đổi, còn Tử Tiêu cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Vì một chuyến mới bắt đầu không được làm, Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.